El acontecer nacional en Pensini con Todo. 5:40. Y bueno, ya tenemos a nuestra próxima invitada. Gracias por venir al estudio. Ella es abogado, especialista en ciencias penales criminológicas, especialista en derechos humanos, políticas públicas, profesora de la UCB, vicepresidenta del MAS. Y bueno, teníamos tiempo que no la tenemos aquí. Gracias por venir. María Verdal. María, bienvenida al programa. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Siempre intercambiar con ustedes es muy interesante. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta va por el orden que ustedes hace poco cambiaron. Dejaron las siglas. El MAS es un partido político de muchos años, de mucha tradición. Dejaron las siglas, pero cambiaron los nombres de lo que significa el movimiento al socialismo. Quería que me hablaras un poco por ahí, por favor. Bueno, por ahí. En realidad no hemos cambiado las siglas del MAS. No. El MAS sigue siendo el movimiento al socialismo. Tenemos una circunstancia especialísima porque en 53 años de historia, por primera vez, no vamos a estar con la tarjeta y con nuestros símbolos en el proceso electoral. Siempre dijimos que, además sin haber ningún obstáculo legal para que eso suceda, pero dijimos que nosotros nadie nos iba a apartar de la ruta electoral. Nosotros siempre no hemos dejado de participar en ningún proceso, repito, en 53 años de vida. Sí se ha discutido el tema de ser movimiento de acción social, por ejemplo, entre otros de los nombres que están. Somos un partido socialdemócrata, como lo es Acción Democrática, como lo es Un Nuevo Tiempo, y bueno, todo lo que significa o lo mal visto, porque es una discusión también no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, el tema de cómo se ha desprestigiado lo que significa socialismo. El socialismo autoritario, el socialismo a lo mejor a la cubana o diferentes tipos de socialismo que, repito, en el mundo tienen, por supuesto, una controversia en cuanto a lo que son otros modelos. Nosotros también decimos que en este momento no es el momento ideológico de ningún partido, es el momento de defender a Venezuela en letras mayúsculas. Y eso es lo que el MAS ha puesto como prioridad. No, repito, no es un tema ideológico, es un tema de buscar la mejor opción, como lo dijimos desde un principio, en el ámbito electoral, y construir una salida pacífica, electoral y democrática que pueda confrontar quienes se mantienen en el poder por más de 25 años. Qué buena esa definición que acabas de dar, porque es verdad que el socialismo ahora abarca un sinnúmero de ramificaciones. De ramificaciones, y todo lo meten en una olla y no es así. Y bueno, cuando tú le preguntas a alguien, tú no tienes ideales sociales, por supuesto que todo el mundo quiere ser social y ayudar a la gente y todo la justicia social. La justicia social. El respeto a la propiedad privada. Pero políticamente yo creo que el mundo ha avanzado mucho hacia no tener esas ideas tan fijas como eran de antes, políticas. Hoy en día es mucho más amplio y hay veces que ni siquiera se sabe qué es lo que estás viviendo en un momento dado, de qué política se está llevando adelante. No, pero es que ahí, como nosotros decimos, puede existir gobiernos de izquierda malos, gobiernos de derecha malos, de centro, o sea, no tiene por qué la ideología calificar algo que pueda ser exitoso o no. Los problemas, las coyunturas, tanto del mundo como de una región, como del país, no creo que se tengan que limitar expresamente a la ideología como tal, como principio. Los problemas que afrontan la gente, no le preguntan si, mira, tú eres socialista, eres comunista, eres social cristiano, ¿no? Te afectan igual. Si se te va la luz, si se te va el agua, si no tienes servicios públicos de calidad, no te preguntan de qué ideología eres. Simplemente, bueno, lo sufres como tal. Y las soluciones y las graves crisis que afronta tanto el país, repito, como a nivel mundial, se deben confrontar precisamente con ideas y no a lo mejor con unas ideologías muchas veces atrasadas, desfasadas de lo que es el avance de la humanidad. Vuelvo a preguntarte sobre la imagen de lo que significa mercadeo político del MAS. Yo me acuerdo que de chamo, que teníamos la tarjetica, yo no votaba pues, pero me acordaba que mi papá llegaba con las tarjeticas y nos las daba, la del MAS era un puño.
anaranjado, que era un color muy llamativo. ¿Todavía mantienen esa, o cómo va ese logo? Dímela, ¿cómo han modernizado? Porque sé que hicieron un esfuerzo. Sí, bueno, por supuesto el tema del MAS, Fuerza Democrática, se denomina en muchas regiones del país. Los compañeros de las regiones le ponen MAS, Fuerza Democrática, y colocan el puño del MAS con una flor en la mano, como lo tiene, por ejemplo, la Internacional Socialista, que es como suavizar lo que es a lo mejor una imagen de un puño de la mano izquierda, por cierto, un puño de la mano izquierda cerrado, y lo que eso pudiera, qué significación pudiera tener. Todo eso ha estado en discusión. Yo no soy fundadora del MAS, por supuesto, pues el MAS tiene 53 años de existencia, pero desde sus inicios ha sido primero que el MAS es una división del Partido Comunista, rompe con lo que es el Partido Comunista y por tanto es un partido socialdemócrata. No es esa filosofía a lo mejor más atrasada, más de izquierda radical, sino un partido que precisamente rompe con todos los esquemas comunistas en ese momento y conforman el MAS. Me dicen que en los inicios del MAS se quería llamar Fuerza Comunista y parece que comenzaron los primeros años de vida, cuando todavía no estaban legalizados, se llamaba Fuerza Comunista. Imagínate, venir del rompimiento precisamente de... Pero fíjate que Acción Democrática fue igual. Ellos comenzaron como un partido comunista y se dividieron, y después salió Prieto Figueroa y abrió el ala comunista, y Rómulo Betancourt más bien se fue hacia el lado más democrático y bueno, uno de los fundadores de lo que significa la Venezuela moderna, con una PDVSA para todos, una PDVSA mucho más democrática. Bueno, Teodoro Pekov, cuando dijo que solamente los idiotas no cambian de opinión, entonces, también cambió, rompió con esos paradigmas para conformar lo que era una nueva instancia y una nueva opción política para Venezuela cuando se fundó el MAS en 1971. Ok. Mire, poniéndonos al día con lo que está pasando hoy en Venezuela. Fotografía del día, tenemos 10 candidatos. Tenemos 10 todavía. Sí. Uno ya... Las alianzas que se hicieron. Sí, y me interesa mucho que sabemos que el MAS está apoyando a uno de los candidatos. Yo no quiero intervenir, sino que tú me digas qué es lo que está pasando y cómo son las reuniones entre los distintos partidos que se está logrando en cuanto a unidad, de alguna manera. Bueno, nosotros en principio apoyamos las elecciones primarias, las primarias que se dio en un sector de la oposición, de los sectores democráticos del país. Posteriormente eso dimos, no vamos a llevar candidatos, no vamos a apoyar ninguno de los candidatos porque creíamos que había que construir. Todavía hay muchos caminos que recorrer. Pero no postularon a ningún candidato. No postulamos, apoyamos todo el proceso, participamos en todo el proceso, no apoyamos ni siquiera posterior a los resultados de las primarias, porque dimos que había que construir, sabíamos la imposibilidad material que era de la candidata ganadora que pudiera participar, y dimos, bueno, ahí donde tenemos que lograr el mayor consenso para construir la candidatura. Y fíjate que se da lo que denominaban muchas personas, decía, puede aparecer el outsider. Bueno, y apareció el outsider. Apareció una candidatura de Edmundo González, una candidatura posterior, perdón que se me pasa eso, nosotros apoyamos la candidatura de Manuel Rosales en su momento. Cuando Manuel Rosales aparece, dijimos, bueno, si es Manuel Rosales y si la plataforma unitaria apoya a Manuel Rosales, nosotros también estamos apoyando la candidatura de Manuel Rosales. Ya sabemos las circunstancias, aparece el outsider por fin, aparece la candidatura de Edmundo González. Y nosotros, por supuesto, escuchamos, después de escuchar la posición pública de Edmundo González, de coincidir plenamente con lo que es una figura precisamente para este momento de la historia del país, como lo que representa Edmundo González, una persona que llama a la conciliación, que llama a la reconciliación del país, la reinstitucionalización, que llama al encuentro, principios y valores que el MAS tiene más de 20 años hablándole al país. Entonces dimos, por supuesto, lo discutimos en una instancia que es el Comité Ejecutivo Nacional por mandato de nuestra convención y por unanimidad se aprobó el apoyo a Edmundo González, del cual recibimos una misiva y recientemente este sábado tuvimos también el segundo encuentro con él. Y vemos con distintos partidos que yo... No, el sábado fue con el MAS y vemos cómo se va sumando voluntades, se van sumando partidos políticos, se va sumando sociedad civil, sectores democráticos del país y, por supuesto, repito, vemos con muy buenos ojos que es un candidato que no está llamando a la confrontación, esa confrontación que ha afectado tanto al país, que no nos ha llevado a ningún destino y que precisamente ha hecho que quienes se mantienen en el poder, bueno, también tengan
razones por las cuales comportarse de alguna manera. Sí, fíjate que el candidato del mundo, González, él habla, Urrutia, él habla de que él no es de derecha ni de izquierda, y creo que él tiene un lenguaje muy diplomático, creo que eso lo está llevando adelante, sobre todo porque hay discusiones políticas muy importantes, más allá que para el discurso que se le da a las redes, que puede ser superficial, son las discusiones que tienen ustedes tras bastidores, como esa alianza que acaban de hacer ustedes. Es lo importante en la política. La política es negociación, lograr acuerdos y lograr cogollos, que es lo importante en Venezuela. Porque si tú no tienes cogollos, no llegas a nada. No. Háblame del tema, por favor. Como dice que lo malo de los cogollos es no estar en él. Claro, bueno. Así dice. No, lo importante es precisamente construir, porque se siguen sumando voluntades a lo que puede ser este momento histórico que vive el país con lo que representa la candidatura de Edmundo González. Y eso significa tener, además de tener la unidad de propósito, también tener unidad de acción. Y la unidad de acción significa que todos estos factores caminemos en el mismo sentido, que no exista mezquindades, que no exista sectarismo, que sea necesario la integración con las diferencias que tenemos, porque tenemos diferencias. Claro. Hay diferencias muy grandes entre todos los sectores, porque además es un conglomerado muy amplio, y eso significa que tenemos que, a lo mejor, tragar grueso para admitir lo que está proponiendo otro de los que está también, de otro de los factores que está integrándose, pero repito, lo que significa la unidad, y la unidad que hay que venderle a ese ciudadano que, si bien es cierto, todas las encuestas lo señalan y tienen la voluntad de cambio y la decisión de cambio político. Uh-huh. Eso significa también que hay que conquistar ese deseo de cambio, y que hay que conquistarlo reflejando una verdadera unidad, y una verdadera unidad que no te esté poniendo el pie delante para que te caigas cuando vayas pasando la zancadilla, ni mucho menos, porque eso, repito, no es lo que esperan los ciudadanos. Claro. Creo que la posición del candidato Edmundo González está contribuyendo mucho a que se bajen las aguas y que se entienda cuál es el propósito. Sí. El propósito fundamental es Venezuela, y hacia allá tenemos que apuntar todo. Muy bien, me gusta tu opinión. Bueno, tenemos que ver qué va a pasar los próximos días. Hay algunos partidos que van a crear presión sobre sus candidatos para que apoyen a un otro candidato. Vamos a ver qué pasa. Mañana es un día clave para uno de los partidos, por lo que los betas que han salido por ahí entre los chismes entre bastidores. Pero también quería saber, vienen 6 meses, gane quien gane, y si gana la oposición, vienen 6 meses un poco complicados, si se van a hacer pactos o pueden tener algún tipo de negociación entre oposición y gobierno, porque tenemos que tener gobernabilidad. Sin gobernabilidad no saldríamos adelante. Pactos también hacia la oposición y garantías de cómo van a hacer las cosas. Bueno, precisamente nosotros proponíamos, cuando se hablaba valga la redundancia, de proponerle fechas al ente rector sobre cuándo deberían ser las elecciones, nosotros hablábamos de diciembre, como estábamos acostumbrados anteriormente. Claro. Estábamos acostumbrados a hacer unas elecciones en diciembre y a recibir en enero. Perdón, los acuerdos de Barbados exigían que fueran en los primeros 6 meses del año. Pero podían ser, no, en el segundo semestre, decía. Uh-huh. El pacto de Barbados habla del segundo semestre del año. Y en el segundo semestre del año podíamos perfectamente hacerlas en diciembre. Y eso haría que no estuvieran tanto tiempo un presidente electo y un presidente en ejercicio. Pero dentro de todo esto nosotros decimos, independientemente de los resultados que se den el 28 de junio, es necesario ese acuerdo a favor del país, para los ganadores y para los perdedores, para lo que significa el entendimiento y los caminos por transitar, lo que significa llegar a enero, pero no vamos a esperar que se den los resultados para conversar. Yo creo que los puentes tienen que tenderse de una vez, tienen que empezar la comunicación, los acuerdos necesarios para la gobernabilidad. El país no puede seguir confrontándose permanentemente. Si se gana las elecciones el 28 de junio, como esperamos quienes apoyamos una candidatura, por supuesto, estamos participando con las opciones de poder ganar las elecciones presidenciales este 28 de julio, pero es necesario entender que vamos a tener en contra, o que van a ser parte de lo que es el gobierno saliente, una Asamblea Nacional, los poderes públicos, también se involucra a las Fuerzas Armadas. Yo hablo que las Fuerzas Armadas son institucionales y las Fuerzas Armadas
van a reconocer los resultados electorales y, por supuesto, a su nuevo comandante en jefe. Eso no lo pongo en duda y creo que es el mensaje que hay que transmitir hacia las instituciones. Si se habla de recobrar la institucionalidad, hay que convivir con esas instituciones y fortalecer lo que significa el desempeño y la autonomía de cada una de las instituciones. Es ese camino y ese transitar el que precisamente donde hay que poner todo el acento y lograr que gane quien gane, el país cambie. El país no puede seguir permanentemente en una confrontación política, en una confrontación de quítate tú para ponerme yo, que solamente ha llevado a la grave situación económica, social que atraviesa el país, y económica, por supuesto. Estamos conversando con María Verdial, vicepresidenta del MAS. También tenemos el tema que nos ha pesado mucho a todos los venezolanos, sobre todo el ciudadano a pie, y que ha causado, bueno, que muchos venezolanos hayan tenido que salir del país, así sea por la selva del Darién. Hoy veía unas estadísticas que uno de los principales países que ha tenido emigraciones masivas a Estados Unidos, a distintos países, somos los venezolanos. Pero esto es por las sanciones también, que a la final ese dinero que no entra, mira lo que fue el 2018 y todo lo que hemos tenido que vivir después, además que trae una opacidad donde hemos visto que se vende petróleo. Yo pensaba que pasaban el petróleo de barco a barco, no, le cambia la bandera. Yo he sido un poco naí pensando cómo era eso. Yo también pensaba que no pasaba. Sí, yo también, así un tubo así como el avión que le ponen gasolina por fuera. Pero nos dieron unas licencias y gracias a los acuerdos de Barbados, de México y de otros acuerdos que nos dieron el General License, GL 44 y 41, que nos dejaron explotar más petróleo, Chevron, el Campo Dragón de Shell, que nos dejan gas natural, oro, algunas sanciones que tenían contra el Banco Central. Son muy generales, pero son 940 sanciones. Me interesa tu opinión al respecto. Así una pregunta bien abierta. No, mira, yo por supuesto que las sanciones que afectan directamente al país hay que estar en contra. Hay que estar en estoy contra. Hablando de las sanciones generales, por no individuales. Por supuesto, las sanciones generales, eso es algo. Además, que está demostrado históricamente que los propósitos por los cuales se aplican sanciones no logran resolver lo que es los cambios de gobierno. No lo ha resultado en Cuba, no ha resultado en Irán, no tiene ningún sentido. Y pensar que quienes se mantienen en el poder, a quienes tienen todos los privilegios, precisamente porque están en el poder, se van a ver afectados, bueno, es un error. No solamente, por supuesto que se ve afectada la gestión de gobierno, que pudiera estar afectada por un sinnúmero de cosas que no vamos a mencionar, porque hay por supuesto, lo que significa la ineficacia y la ineficiencia del gobierno, que tenemos mucho que hablar sobre eso, pero estar a favor de las sanciones, llamar a las sanciones, presionar, y le voy a poner comillas, a que las sanciones van a lograr, porque la intención de las sanciones era el cambio de gobierno, no tiene ningún sentido y hay que condenarlo. Y también decir, porque ahorita nos catalogan por estar a favor de que levanten las sanciones, de que somos prooficialistas, que estás a favor del gobierno porque los va a favorecer. Mira, es un grave error. Nosotros siempre hemos marcado distancia en lo que es tanto las salidas fantasiosas como lo que significa llamar a sanciones, incentivar lo que puede ser una intervención extranjera, todo ese mapa que se montó en un momento determinado y que lo que terminó fue generando una gran frustración en la colectividad. Ojalá, vi por ahí que hay una liberación también expresamente para una empresa que le da una licencia de hoy hasta el 2026. Creo que hasta mayo del 2026. Bueno, ojalá no tengamos que depender para poder gestionar nuestro desarrollo económico, empresarial, porque también afecta a la empresa privada, ninguna medida de ningún gobierno extranjero que afecte el libre desenvolvimiento de nuestra economía. Bueno, mira, fue un placer hablar contigo, se nos fue volando el tiempo. Bueno, muchas gracias. Pero fue bien completo. Te agradezco, María, te vuelvo a invitar pronto porque una gran dinámica de los acontecimientos y muchas decisiones que hay que tomar. Así que lo felicito. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Gracias a ti, María Verdial, profesora de la UCEB, vicepresidenta del MAS. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio.
Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento.
La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco,
pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga
tendría que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán